En aquel tiempo fue enviado un ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando pues su ángel donde él estaba, dícele: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es tú entre las mujeres. Ella, al oír estas cosas, sintióse perturbada con tais palabras, e interrogábase sobre tal saudación. E dícele então o anjo: não recheis, Maria, porque encontraste gracia diante de Deus. Eis que vas a concebir no teu seio e dar a luz a um filho, a quien porás o nome de Jesus. La Santa Madre Iglesia tiene como, diríamos, como tres fiestas de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? La primera fiesta, digamos, es propiamente el 8 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora Inmaculada Concepción. Después viene esta segunda fiesta, que es la confirmación. ¿Por qué? Porque lémbrense que el Papa Pío IX, en el año 1854, define el dogma de la Inmaculada Concepción. Y 4 años después, la Virgen se aparece en Lourdes y ante la pregunta que hace Santa Bernadette sobre quién era ella, cómo era su nombre, la Virgen dice: Eu sou a Inmaculada Concepción. O sea, viene a confirmar lo que el Papa había declarado dogma 4 años antes. Y la tercera fiesta es la Virgen Milagrosa, el 27 de noviembre. Lémbrense que Nuestra Señora Inmaculada Concepción se aparece a Santa Catalina Labouré en la capela del convento en la Rue de Lubac de París, y le dice a Catalina, le pide que, ¿cómo se dice?, haz la medalla milagrosa, y que tenga alrededor de la medalla milagrosa esa frase que dice: Oh María concebida, rogai por nosotros que recurrimos a vos. O sea, y eso fue el año 1823, o sea, 20 años más antes de la declaración del dogma, y sin duda que esa aparición de la Virgen a Nuestra Señora, a Santa Catalina Labouré, fue sin duda un aporte sumamente importante para ser declarado dogma, este misterio. ¿Y por qué es tan importante? Lémbrense que es importante fundamentalmente porque la Virgen, si bien es cierto que la cristiandad acreditaba en la Inmaculada Concepción, cuando empieza a ponerse más en duda es cuando se declara el dogma. Pero por otro lado, la importancia es que muestra que no podía la Virgen tener pecado original en razón de que ella daba toda su naturaleza humana al Redentor. El Redentor no podía tener bajo ningún aspecto, ni siquiera un momento, estar bajo el yugo del pecado, porque Él es el que venía a liberarnos del pecado. Entonces, en función de la pureza que debía tener la carne de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, es que su madre debía ser purísima. Y que, por otra parte, lo que Santo Tomás no llegaba a entender era cómo es posible, si la Virgen es una criatura humana, filia de Adán y Eva también, cómo es que no iba a tener pecado original. Es que la explicación la da el famoso franciscano de Duns Scotus, diciendo que en previsión de los méritos de Nuestro Señor en la cruz es que la Virgen fica libre del pecado original. O sea, hasta la Virgen tiene esa prerrogativa de que Dios la priva del pecado original en relación a los méritos que iba a tener Él en la cruz. Ganarnos esos méritos en la cruz, a todos, incluso a su amai. Y es por eso que la Iglesia tiene como estas 3 fiestas de la Inmaculada Concepción, por la importancia que tiene. Después también, lémbrense siempre del caso de Lourdes, que yo siempre lo menciono esto,
como un argumento rápido en contra del modernismo. La Virgen de Lourdes no falaba con Catalina, con Santa Bernadette. Le hacía señas de rezar el tercio. Y Bernadette se ajoelhaba y empezaba a rezar el tercio. ¿Y qué pasaba? La Virgen podía rezar perfectamente el Pai Nostro. Las Ave Marías no las rezaba porque no se va a rezar a sí misma las Ave Marías. Y cuando llegaba el Gloria Patri, ella rezaba el Gloria Patri, agachaba su cabeza. Pero hay una cosa importante. La Virgen no podría rezar el Pai Nostro Novo. ¿Por qué? Y porque la Virgen nunca, no podría decir perdónanos las ofensas, porque ella nunca ofendió a Dios. Podía decir perdona nuestras dívidas, porque en cuanto criatura de Dios es dividora de Dios. La Virgen recibió el ser de Dios, no es Dios. O sea, la Virgen podía rezar perfectamente el Pai Nostro como lo enseñó Jesucristo, y no como lo enseñan los modernistas, cambiando el dívidas por el ofensas. Entonces ahí ven cómo un detalle tan sutil puede estragar todo la teología. Y entonces cuando vean, cuando muestren cómo ha cambiado la religión después particularmente después del concilio, una de las cosas es hablar del Pai Nostro. Y es bonito ver esto, cómo uno se encuentra con verdaderos católicos en distintas partes del planeta, y todos rezamos el Pai Nostro de siempre, con el dívidas. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver con el modernismo. No tenemos que aceptar nada del modernismo. Estos bribones han cambiado del Pai Nostro, la misa, los sacramentos, todo. Hoy estaba escuchando que en Estados Unidos van a cambiar también la fórmula del absolvición. Cuando te vas a confesar, la fórmula que da el Padre, ahora la van a modificar. La cuestión es modificar, cambiar. Bien, pero volviendo al tema de la Inmaculada y de la medalla milagrosa más concretamente, yo creo que conté esta historia, me parece, aquí, y si la cuento de nuevo no es pecado, porque es una historia muy bonita. La historia que tiene como protagonista la Virgen de la Medalla Milagrosa. El personaje en cuestión es un señor que se llamaba Claude Newman, un preto de Estados Unidos, creo que nace en Arizona. Su mai lo trajo al mundo sin desearlo y termina cuidando, como a veces sucede, cuidándolo la avó. Bien, entonces este miudo nace en 1923, es un episodio relativamente reciente. Y bueno, lo cría su avó, es un campesino, vive en La Rosa, y la avó tiene la mala suerte de que se junta con un señor que la maltrataba fieramente. Y una vez que Claude estaba trabajando en La Rosa, ya con 19 años, un vecino pasa por la casa de él y la escucha gritar a la avó, porque el amiguito con el que vivía la estaba batiendo. Entonces corre a decirle a Claude que a su avó la están maltratando. Entonces Claude corre a ver qué pasaba, y cuando ve el amigo de la May le estaba batiendo duramente, entonces tiene la mala suerte que la primera cosa que encuentra, que fue un ferro, se lo tira al personaje y lo mata. Pronto. Va a prisión, y en año 1943, ya con Claude de unos 20 y pico de años, lo sentencian con pena de muerte en la cadena eléctrica. Bien,
Estamos más o menos al mes de agosto, julio-agosto del año 1943. Y resulta que en la cadena está Claude Newman con 4 compañeros. Cuentan que uno de los compañeros, no sé haciendo qué, del saco y se le cae una medalla milagrosa. Alguien se la habría regalado, en fin. Y la deja en un chão. Cae en un chão. Y Claude, que nunca había visto una medalla milagrosa, la levanta, oye a la Virgencita y se la pone en su saco. Se la queda él, porque los otros no hacían nada por retener esta medalla. Bien, esa misma noche, Claude sueña con la Virgen que estaba ahí en la medallita, la medalla milagrosa. Y entonces la Virgen le dice: Claude, si quieres que yo sea tu amai y tú quieres ser mi hijo, mañana pide al capellán de la cadena que te prepare para recibir el bautismo. Y Claude dice que se quedó embelesado y acordó y no podía acreditar lo que había soñado y acorda a los compañeros y le dice: meninos, he rezado con la Virgen que está acá y me dijo esto, y sus compañeros lo vieron tan impresionado que dijeron: jolines, es cierto esto. Entonces los compañeros le dicen: mañana hablamos con el capellán para que todos nos bauticemos, porque ninguno de ellos era bautizado. Pronto llaman al capellán, era un tal padre O'Leary, era un belga. Bien, entonces le dicen al padre lo que pasó y el padre dice: bueno, también voy a mandar una freira para que le dé la catequesis y así se bautiza. Pero bueno, el padre O'Leary habrá pensado que quizás estaban a inventarse la visión, el sono. Bueno, pasó un tiempo, unas semanas, 2 semanas, y la Virgen vuelve a aparecer, vuelve en sonos a aparecerse a Claude. Y le dice a Claude: dile al padre O'Leary que el padre O'Leary me debe una capela. Porque cuando estuvo en la guerra, porque el padre O'Leary había estado en la Primera Guerra Mundial, cuando estuvo en la guerra me prometió que si salía con vida iba a hacer una capela en honor a mi corazón inmaculado y ainda no lo hice. Entonces, Claude Newman lo llama al día siguiente al capellán y le dice: mira, tuve un sueño con la Virgen y la Virgen me dijo esto y esto. Claro, el padre O'Leary ya se quedó frío porque eso no lo podía haber inventado él. Y era cierto. O sea, el padre O'Leary dice: cierto, sí, es cierto. Estoy a demorar este cumplimiento de esta promesa. Vean que la Virgen no se esquece de lo que uno le promete. Ojo. Bien. La cuestión es que pasa el tiempo, se van preparando con mucho entusiasmo para el bautismo. Y había un tal Jackson en la cadena. Un personaje que había sido bautizado, había sido católico, pero después la pésima vida que llevó, en fin, lo llevó a cometer sin número de pecados. Y cuando se entera que Claude y sus compañeritos, o los otros 4 compañeros, preparaban para bautizar, dice que cada vez que los veía los chingaba, los blasfemaba, en fin, los maltrataba duramente el Jackson. Bien, llega el 16 de enero del año 1944, y era el día de su bautismo. Entonces, el jefe de la cadena les dice si tenían alguna voluntad, porque ya 4 días después, en el día 20 de enero, los iban a electrocutar. Entonces Jackson dice: sí, por favor, si nos consiguen unos refrescos y unos pasteles, porque vamos a ir a Usel dentro de 4 días. Bueno, le conceden ese pedido, comen sus pasteles, brindan, qué sé yo, con unos refrescos, después dicen que rezan la vía sacra. Y después, 2 días después, el 18,
le anuncian que no lo van a ejecutar el día 20, sino el 4 de febrero. Y dice que Claude Newman se pone a llorar como un viudo. Y un chef de cadera dice, pero ¿por qué lloras? Dice, vas a tener unos días más de vida. Y Claude dice, si vosotros hubiesen visto a la Virgen, si vosotros viesen lo que es la Virgen, estarían deseando morir para estar eternamente con ella. Y me chatean con que tengo que morir recién el 4 de febrero. Yo no puedo soportar esto. Entonces el padre O'Leary le dice, mira, Jackson, Carl Newman, si esto te da mucho sufrimiento, ofrécelo por la conversión de Jackson. Y el otro se queda pensando y dice, pronto, ok, voy a ofrecerlo por la conversión de Jackson. Bien. Pasan los días, 4 de febrero, están las fotos de Carl Newman cuando se sienta en la silla eléctrica. Y el tipo está con una paz y una tranquilidad, como si, en fin, como quien va a ganar el cero. Lo electrocutan, bien, se muere. Lo entierran, esas cosas, está la placa del cementerio donde lo entierran. Pasan 3 meses y le toca la ejecución a Jackson, el blasfemador. Y cuando llega el día de la ejecución, lo tienen que sostener entre varios porque Jackson no tenía ninguna gana de sentarse en la cadena eléctrica y blasfemaba y chingaba. Le dicen, te traemos un sacerdote, no quiero ver un cura, no quiero saber nada de esto, y blasfemaba y pronto. Y entonces, entre varios lo sientan y lo empiezan a amarrar a la cadena eléctrica, y el cura, el padre O'Leary, sin que se lo note él, entra en el lugar de la ejecución y se pone a sus costas, porque por protocolo el cura debía estar lá. Y en un momento, cuando él está a hacer fuerzas para que no lo aten y qué sé yo, fija su vista en un ángulo de la habitación arriba y se queda duro. Y parece que hay un espacio de tiempo. Y en un momento él grita y dice, por favor, traigan al padre. Y los que estaban ahí dicen, pero no estaba chingando y diciendo que no querías al padre, traigan al padre. El padre O'Leary, que estaba detrás, se pone enfrente, los polis se van embora. El padre O'Leary escucha la confesión de Jackson. Y hasta ahí, después, bueno, el padre va, abre la puerta para que entren los policías y realicen la ejecución. Entonces los policías le preguntan, Jackson, ¿qué pasó que cambiaste tan rápido de opinión? Pero no lo vieron. ¿No vieron qué? Ahí estaba Carl Newman y la Virgen detrás de él. Y Carl Newman le dice a Jackson, Jackson, yo ofrecí mi vida por tu conversión. Y aquí está la Virgen que te va a mostrar el lugar a donde tú irás por toda la eternidad si no aceptas convertirte. Y la Virgen dice que estaba detrás de Jackson y movió la mano como hacia Ushao. Y Jackson vio el lugar del infierno que le iba a tocar eternamente, y por eso dice que Jackson gritó y pidió al cura. Bien. Se serenó, clac, lo mata. Bien. Y esto lo escribe el padre O'Leary en sus memorias, porque parece que fue capellán de la cadena durante mucho tiempo y pone esta cosa, esta historia. Yo busqué los personajes y existieron, y se menciona esta cosa, este milagro de conversión, de ambos, diría yo. Bien, pero en todo esto hay cosas muy bonitas.
ver cómo Dios y la Virgen nos están a cuidar. Carl Newman no había sido formado, no estudió nunca una catequesis, nada, y sin embargo la Virgen se arranjó el método para convertirlo y llevarlo a la salvación. Y otra cosa que es muy bonita, ver, uno puede imaginarse lo que fue Jackson. Porque Jackson había sido católico, apostató y hizo no sé cuántos crímenes, etcétera, etcétera. Y a pesar de que vivía blasfemando, cómo el sacrificio de alguien consigue la conversión de Jackson. Entonces, lo que yo les venía a proponer es que dado que la próxima cuarta-feira será la Feira de Cinzas, comienza la Cuaresma, todos tenemos en nuestras familias, en nuestras amistades, parientes, etc., algún Jackson. Pronto. Y si hubo un Jackson que se convirtió, ¿por qué no se va a convertir el Jackson que nosotros conocemos? Entonces, proponerse hacer un sacrificio durante la Cuaresma, no sé, no comer bolo, no comer chocolate, no comer refresco, no comer, en fin, lo que sea. O guardar silencio, o no quejarse, o falar lo esencial. En fin, cosas que se pueden hacer sin morir. Y por la conversión de los Jackson que podemos conocer, y por nuestra propia conversión también, para que de una vez por todas trabajemos con seriedad y con firmeza en nuestra santificación, y así poder alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.